Buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra Bracewood Assembly of God y estaremos estudiando hoy la clase número 15, que se titula ¿Juicio eterno o gozo eterno? La lectura bíblica está entre Isaías 34:1 a 35:10. La verdad central dice así: el juicio de Dios espera a todos los que se rebelan, pero los redimidos del Señor experimentarán gozo eterno. Y el versículo clave está en Isaías 35:10 y dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Pues aquí fíjense que cuando estaba empezando a leer la lección, me llamó la atención porque empieza hablando de las elecciones. Y ustedes saben que las elecciones casi terminaron el otro día. Y no han terminado todavía, lamentablemente. Porque dice que las elecciones son una parte ineludible de la vida. Vivir con las consecuencias de esas elecciones es igualmente ineludible. La lección de hoy trata sobre elecciones contrastantes y las consecuencias de esas elecciones. Y no porque me guste estar hablando de las elecciones, pero ustedes saben que aquí, por ejemplo, podemos ver las consecuencias de las elecciones que ocurrieron hace poco. Pero que, gracias a Dios, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios siempre tuvo la opción y tiene la opción de obedecer o rebelarse, cualquiera de las dos. Entonces, esta lección examina uno de los mayores contrastes imaginables, el contraste de los resultados de aceptar o rechazar a Dios. Y eso es una decisión bien importante. Usted lo acepta o lo rechaza. Pero no podemos ser hipócritas, ¿verdad? Decir, ay, sí, yo acepto a Dios, pero nuestra conducta habla diferente. En el momento de la profecía de Isaías, el reino de Judá, en la parte sur del territorio, se precipitaba rápidamente hacia el juicio y el exilio como castigo por su reiterada desobediencia. Qué cosa, los tiempos no han cambiado mucho, ¿verdad? Aquí desobedecían, allá desobedecían y todavía seguimos desobedeciendo al Señor. Y entonces, aún hoy, nuestras elecciones tienen consecuencias. Y todos sabemos que así es, ¿verdad? Que las consecuencias que estamos sufriendo en estos días, en estos momentos, por las elecciones. Pero algunas de estas consecuencias se producen rápidamente después de tomar la decisión, mientras que otras tardan mucho en llegar. El título de este párrafo dice: Dios destruirá las naciones malvadas. Tenemos que tener cuidado que no caigamos en esas naciones, ¿verdad? Porque serán destruidas. Tenemos que tener mucho cuidado y servirle al Señor como Él se merece. No en un ratito, ni una semana, ni porque vengo a la iglesia. Es siempre, siempre. Isaías 34 comienza con un llamado para que todas las personas de todas las naciones escuchen lo que Dios está anunciando. Como les dije hace un ratito, esto fue escrito hace tiempo, ¿verdad? Estos son versos de Isaías. Pero parece que la situación no ha cambiado mucho. Dice que Dios pronunció su ira sobre todas las naciones porque estaban luchando contra Él. Imagínense qué atrevimiento, luchando contra Él al antagonizar con su pueblo.
El verso 1 de Isaías 34 dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. O sea que no es que tú me vas a oír o tú no me vas a oír, sino que todas las naciones que se junten para oír y escuchar, ¿verdad? Y entonces también dice que lo que sigue es una descripción gráfica de las consecuencias del juicio de Dios sobre los ejércitos de las naciones. Los cadáveres quedarán sin enterrar, eso es algo serio, una cosa triste, ¿verdad? Y a saber cuántos cadáveres pueden haber, se quedarán sin enterrar y se pudrirán, ay Señor, y aprestarán y la sangre bañará las montañas. Y en Isaías 34:3 dice, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, o sea, peste. Los montes se disolverán por la sangre de ellos. El juicio de Dios será seguro y definitivo. No venga a decirme, no, el juicio de Dios, eso está en veremos, eso no, a lo mejor no va a suceder. No. Es seguro y definitivo. Algunas personas confunden la paciencia de Dios con la apatía hacia la maldad. Sin embargo, la paciencia de Dios deja abierta la oportunidad para que los malvados se arrepientan y no sean juzgados por sus pecados. Fíjense que el Señor nos da oportunidad para todo. Nosotros somos los que no aprovechamos esas oportunidades tan grandes y bonitas que nos da el Señor, ¿verdad? Y dicen que si no los malvados que se arrepientan y no sean juzgados, y Él les da oportunidad para que los malvados se arrepientan y no sean juzgados por sus pecados. Así que dice que debemos recordar que la paciencia de Dios es una manifestación de su misericordia. Así que la paciencia de Dios va junto con su misericordia. Que eso es lo mejor que hay, ¿verdad? Porque si no fuera por su paciencia y su misericordia, yo no sé dónde estaríamos nosotros. Así que, mucho ojo. Y luego el próximo tema dice, Dios juzgará a los enemigos de su pueblo. Y dice en Isaías 34:5, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Así que tiene juicio para Edom, ¿verdad? Y dice que es un enemigo tradicional y antiguo del pueblo judío. En Isaías 34:5-7 dice, llena está de sangre la espada de Jehová, engrosada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Uno se pone a leer estas cosas y yo no sé, ¿verdad? Pero uno piensa en este virus que hay por ahí, que ha habido gente que ha muerto, ¿verdad? Bastantes personas. Y uno, en vez de estar de rodillas delante del Señor, clamando y orando sin cesar, como dice la palabra, ¿verdad? Orando sin cesar, como si no estuviera sucediendo nada. Y después son los primeros que se quejan. Edom es descrita como apartada para la destrucción total, al igual que los ejércitos de las naciones en el versículo 2. Vamos a buscar en Levíticos 27-28. En Levíticos 27-28 señala que los sacrificios, una vez dedicados al Señor, no pueden ser redimidos, ¿verdad? Dios comparó al pueblo de Edom con los animales. Ay, Dios mío. Carneros, cabras, corderos, bueyes y toros, para ser ofrecidos como holocaustos. Esta batalla será tan devastadora que la sangre y la grasa de los muertos cubrirán el campo de batalla. ¿Se imaginan?
el campo de batalla. Todo cubierto de sangre y la grasa de los muertos. Eso es mucho decir, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y entonces el próximo tema dice, Dios traerá un día de venganza. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Que tenga misericordia de nosotros ese día de venganza, porque imagínense si supuestamente estamos viviendo en paz con el Señor y que no están sucediendo cosas grandes, ¿verdad? Imagínense cuando venga el día de venganza. La hostilidad entre los hijos de Israel y los edomitas y remonitas, al libro de Génesis. Los edomitas son los descendientes de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Verdad? Cuyo odio hacia su hermano Jacob. ¿Se acuerdan también de Jacob? Ellos no tenían muy buenas relaciones. Él dice que esta situación está bien documentada. Vamos a buscar Génesis 27:41, que dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. O sea, el papá de ellos dos le dio, su padre había bendecido a uno de ellos. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué pena, ¿verdad? Y yo creo que a veces hay envidia entre los hermanos en estos tiempos también, que a veces es culpa de uno mismo como padre, porque en vez de tratarlos a todos por igual, tiene predilección. Ay, mira mi nene, qué lindo. Ay, mira, ay, mijo, no te puedo atender ahora. O sea, que tenemos que tener cuidado cómo uno trata a los hijos, ¿verdad? Y entonces, aún antes del nacimiento de Jacob y Esaú, Dios había declarado que el mayor, o sea, Esaú, que era el mayor de los dos, serviría al menor, a Jacob. Los acontecimientos de la vida de ambos y de sus descendientes fueron el cumplimiento de esta profecía. Porque el Señor cuando habla, habla. El Señor no es un mentiroso, ni dice hoy una cosa y mañana otra. Cuando Él habla, hay que tener cuidado, hermanos. Mucho cuidado con lo que Él dice, ¿verdad? En Isaías 34:1, el juicio que Isaías profetizó era el día de la venganza del Señor, ¿verdad? Dice, como ya lo leí hace un ratito, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Hay que escuchar lo que el Señor dice para nosotros. Y si no tiene una televisión, no tiene un Facebook, puede venir aquí a la iglesia, que es vivo y a todo color. Así que no tienen excusa. Dice que en el juicio que en Isaías 34:1, que acabo de leer, el juicio que Isaías profetizó era el día de la venganza del Señor sobre aquellos que habían estado en contra de su pueblo. Aquí pues sabemos que el Señor tenía su pueblo que ya lo había, puedo decir, escogido, ¿verdad? Y entonces uno tenía que tener cuidado con el pueblo del Señor. Edom nuevamente fue señalado y la descripción del juicio en su contra era abrumadora. Así que dice en el verso 9, y sus arroyos se convertirán en brea. El 34:1, el juicio de ella profetizó, era el día de la venganza del Señor sobre aquellos que habían estado en contra de su pueblo. Edom nuevamente fue señalado y la descripción del juicio en su contra era abrumadora. Como es evidente por la mención de que el fuego ardiente no se apagará. El fuego ardiente no se apagará. Porque dice en el verso 9, y sus arroyos se convertirán en brea. Ustedes saben lo que es la brea, ¿verdad? Cuando están pavimentando algunas calles, eso es lo que usan, brea. Y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Así que esa brea ardiente debe ser terrible. El juicio de Dios es justo y recto. Todos sabemos que el Señor es justo.
lo que nosotros recibimos, que a veces uno dice, ay, el Señor no me ama, mira lo que me está mandando, tan bueno que yo soy, y esto y aquello. Pero tenemos que tener cuidado de lo que nosotros llamamos bueno y lo que es bueno para el Señor, ¿verdad? Así que, como les digo, el juicio de Dios es justo y recto. Él no comete errores, punto. No meramente represalias iracundas o rencores triviales. Los edomitas cosecharían lo que habían sembrado. Dice, no sé si es un refrán que dice, estás cosechando lo que sembraste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se regocijaron por la caída de Judá y Jerusalén. Deseaban la desolación de la patria de los judíos. Imagínense, de los judíos, meterse con los judíos, eso es lo último. Por lo que Dios pronunció que la tierra de Edom sería desolada. No quedaría nada, desolada, sola, quieta, nadie. Así que por muchas generaciones la tierra de Edom sería una morada de animales salvajes. La próxima sección se llama La retribución es segura. Dice que la certeza del juicio pronunciado específicamente contra Edom, esta Edom parece que no era muy allá que digamos, ¿verdad? Porque todo es lo que le va a pasar a ella. Y las naciones malvadas del mundo en general se aclara en Isaías 34, 16 y 17, que dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y el 17 dice, y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Dios dijo que Edom se convertiría en la morada de animales salvajes, y el Espíritu de Dios se aseguraría de que esto sucediera. Al Señor no podemos jugar con Él. Lo que Él dice, sucede. Y es como dice aquí, ¿verdad? Que Él se iba a asegurar de que esto sucediera. Así que tenemos que obedecer la palabra del Señor para que las cosas nos salgan bien, ¿verdad? Y que no estemos jugando con el Señor. Porque mala cosa es caer en las manos ¿de qué? De un Dios vivo, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener en mente siempre. Así que dice que, como dice, Dios dijo que Edom se convertiría en morada de animales salvajes. Y el Espíritu de Dios se aseguraría de que esto sucediera. Así que lo dicho será hecho. La falta de habitantes humanos en la tierra está implícita en el pronunciamiento de que cada animal tendría su pareja y que los animales poseerían la tierra en el curso de las generaciones. Entonces el próximo tema dice restauración y bendición para el pueblo de Dios, el gozo de los redimidos. En contraste con la venganza segura de Dios sobre los enemigos del pueblo judío, Edom en particular. Así que este Edom parece que era el que estaba en la primera página del periódico. El capítulo 35 habla del gozo, la seguridad y la prosperidad que tendrá su pueblo. Este es un claro recordatorio de que Dios desea redimir y restaurar. Dios no se complace en la muerte de los impíos. Fíjense, a pesar de que ellos eso es lo que merecen, el Señor no se complace en eso, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero hay gente terca, que no hacen caso de lo que dice el Señor, ¿verdad? Como Dios desea redimir y restaurar. Redimir y restaurar. Así que tenemos que ponernos las pilas para que el Señor nos redima y nos restaure en caso de que tuviera que hacerlo con nosotros, ¿verdad? Con el Señor no se juega. El Señor es serio en sus asuntos y nosotros también tenemos que tomar la seriedad que conlleva
las enseñanzas del Señor. Dice Ezequiel en 18:32, dice, porque no quiero la muerte del que muera, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Ves? Él no quiere que la gente muera así porque sí, ¿verdad? Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y como dice aquí, que porque no quiere la muerte del que muera. Si vamos a morir en paz con el Señor para que definitivamente sepamos para dónde vamos, ¿verdad? Si bien Edom se convertiría en un desierto desolado, la tierra del pueblo judío sería restaurada. Uno por un lado no tenía mucha bendición, mientras que el otro sí sería restaurado. La fecundidad y la belleza de esta restauración se compara con el florecimiento de una rosa. ¿Ustedes han visto cómo florece una rosa? Cuando va abriendo poquito a poco así, bien bonita. Esto será causa de alegría y gozo. Esta transformación restaurará la majestad, la belleza y la fertilidad de la tierra. La gloria de Dios volverá a ser evidente en la restauración de la tierra. Otra vez, ¿verdad? La gloria de Dios volverá a ser evidente en la restauración de la tierra. Esta restauración será evidente, como dijimos ahora, en la restauración de la tierra y en la santidad de las personas. Como dice también la palabra, sed santos como yo soy santo. Nosotros no podemos estar jugando con el Señor, hermanos. Si el Señor nos ama como nos ama, que dio a su único Hijo para que cada uno de nosotros fuera salvo, nosotros también tenemos que amarlo. Tenemos que hacer algo para agradar al Señor. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Obedecerle a todo dar. Mañana, tarde y noche. No que, hoy no voy a ir para la iglesia porque siempre es lo mismo y allí está aquel y aquel. Y eso no es así. Porque si el Señor viene y nosotros tenemos una actitud que no debe de ser, ahí nos quedamos. Y después no venga con close. Mira, me quedé. ¿Qué cosa? Esta restauración será evidente en la transformación de la tierra y la santidad de las personas. Como les dije, sed santos como Él es santo. Los ciegos, sordos, discapacitados y muchos recibirán sanidad, hermano. Eso es, mire, como estamos en estos tiempos, con esta epidemia, esta cosa, ¿cómo es que se dice? Pandemia, qué sé yo, el virus, ¿verdad? Para que sea más fácil. Eso es lo que nosotros tenemos que estar, mire, si fuera para recibir sanidad, tenemos que estar las 24 horas, deberíamos de estar las 24 horas arrodillados, orándole al Señor que nos ayude. Porque de verdad que yo no soy tan vieja, pero no soy tan joven y nunca había visto una situación como esta, hermanos. Nunca. Y es una tristeza, ¿verdad? Como les leí, los ciegos, los sordos, los discapacitados y mudos recibirían sanidad. Reclamemos esa sanidad, hermano. Yo quiero esa sanidad, Señor. Sáname y seré sano, como dice la palabra de Dios. Y ya con eso tenemos que vivir una vida agradable al Señor, porque a veces eso es pide y pide y pide. De allá para acá un montón de cosas y de aquí para allá, ¿qué? Nada, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener en consideración. Y en el Éxodo, Dios se había revelado como el sanador. El sanador. Así que dice a medida que el pueblo se volviera a Dios nuevamente, eso es lo que tenemos que hacer, volvernos al Señor, escuchándolo, no solamente escuchar, sino obedeciéndole. Oír, obedecer, no es solamente oír, sí, mira, el Señor está hablando, pero eso no es para mí, eso es para aquel. Eso es lo que casi siempre decimos, ¿verdad? Lamentablemente. Obedeciéndole, y la sanidad física sería una de las muchas bendiciones que disfrutarían. Y me pongo a pensar,
que si será que nosotros no estamos obedeciendo al Señor, que todavía la pandemia anda por ahí dando vueltas. ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? ¿Verdad? Así que tenemos que obedecer al Señor. Y la sanidad física, como dice aquí, sería una de las muchas bendiciones que disfrutaríamos. Y el próximo punto dice el camino de los redimidos. El camino de los redimidos. Isaías señala que habría un camino de acceso a la tierra restaurada. Aunque el pueblo de Dios sería llevado cautivo a tierras extranjeras, y eso sabemos, ¿verdad? Un poco de la historia, esa historia. Cuando volvieran a Dios, Él los bendeciría y regresarían a la tierra prometida. Seamos más dedicados al Señor. No cuesta mucho trabajo. Si a veces nos dedicamos a otras cosas, tantas cosas que no edifican, pero aquí el Señor con toda su paciencia y su amor, Él nos perdona y nos guía a buen camino. Aunque el pueblo de Dios será llevado cautivo a tierras extranjeras, cuando volvieran a Dios, mire, cuando volvieran a Dios, vamos a ver qué estamos esperando, vamos a volver a Dios, Él los bendecirá y regresarían a la tierra prometida. Así es la cosa, bien fácil. No todos seguirán ese camino. Los que continúen en pecado no andarán en él. Así que hágase el propósito de no pecar más. Aunque el pueblo de Dios sería llevado cautivo a tierras extranjeras, cuando volvieran a Dios, Él los bendecirá y regresarán a la tierra prometida. No todos seguirán ese camino, y eso es verdad. Aún en estos tiempos, no todos siguen el camino que conduce al Señor. Otros van por otros caminos que conducen a otros sitios, y eso es lamentable, ¿verdad? Los que continúen en pecado no andarán en él. Tampoco aquellos que viven como les complace y despreciando a Dios. Escuchamos un mensaje similar en las palabras de Jesús, que habló del camino ancho que conduce a la destrucción y el camino angosto que lleva a la vida. Todos sabemos eso, ¿verdad? El camino ancho. Ay, qué fácil es pasar por este camino. No hay obstáculos, no hay piedras, no hay veras, no hay nada. Esto sí que está bueno. Pero entonces el camino angosto es el que nos lleva a la vida. El angosto nos lleva a la vida. Para los santos, este camino será un lugar seguro. Este camino será un lugar seguro. Las bestias salvajes no serán un peligro en el camino de la santidad. Así que, si estamos por el camino de la santidad, ningún animal salvaje nos va a hacer daño. Ninguno, ¿verdad? Así que dice también que habrá seguridad y bienestar en la tierra cuando el Señor la restaure. Fíjense, eso es una promesa del Señor que habrá. Dice que habrá seguridad y bienestar en la tierra cuando el Señor la restaure, así como a su pueblo, devolviéndolos a ella del exilio. Su redención y restauración resultarán en gozo y alegría. Resultarán en gozo y alegría. Y como dice el corito, has cambiado mi lamento en baile, ¿verdad? Es decir, has cambiado mi tristeza en gozo. Y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Buscar cada día más del Señor, como dice la misma palabra, que lo busquemos ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado, hermanos. Porque yo pienso que va a llegar un momento en que no lo vamos a poder encontrar. Por más que lo busquemos, no lo vamos a poder encontrar. Y eso sería una tristeza tremenda. Tenemos que orar por nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros in-laws, nuestros
suegros, suegras, toda esa gente que no conocen al Señor. Y si lo conocen, pues gloria a Dios. Pero tenemos que servirle al Señor como Él se merece. No solamente de labios, de boca, sino con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Siempre, a toda hora, full time, no part time. Así que el Señor me los bendiga y que podamos recibir toda esta enseñanza que Él tiene para nosotros, para que cada día estemos más cerca de Él, ¿verdad? Más cerquita, más cerquita. Así que el Señor me los bendiga y hasta la próxima.